Ellos están viviendo la competencia, ellos están viviendo la competitividad internacional, ellos están viendo muchas cosas que hacen que México en el sector moderno no se modernice más y no crezca más. Pero si nos vamos al México tradicional, ahí las prioridades es una educación humanista. Más que una educación para el mercado, es una educación para la vida. Buscan mucho más una educación artística y cultural que complemente su educación en lectoescritura y matemáticas. Ven la formación de valores. En este México tradicional la mujer está trabajando porque la familia no puede sobrevivir de otra manera. Y antes la mujer formaba a los niños. Y ahora que está trabajando, el hombre no ha tenido ni la voluntad ni la inteligencia de suplir, aunque sea parcialmente, el papel de la mujer en el hogar. Y es por ello que tenemos en este momento problemas muy serios en transmisión de valores. Entonces, dice, bueno, que la escuela transmita valores. Antes había un pacto casi explícito en donde la escuela informaba y la familia formaba. Y ahora hay una necesidad social de que la escuela, además de informar, forme. Y el México tradicional también le interesa mucho la defensa de lo nuestro. Le interesa mucho que aunque nos metamos al mercado internacional, a la globalidad y a la competencia exterior, no perdamos nuestra esencia de mexicanos. En el caso del México marginado, ellos ven la educación como un proceso de reivindicación, como la única puerta que hay para salir adelante. Cuando una familia indígena lleva a su niño de la mano y lo deja en la escuela, está confiando plenamente que en esa escuela le van a dar futuro. Y no entiende realmente si el programa de estudios, si los contenidos, si el método es el adecuado. Lo que entiende es que lo adecuado es que su hijo esté en la escuela. Y es muy común escuchar a estas familias diciendo, nos estamos partiendo el lomo, cargando piedra, arando el campo para que nuestros hijos estén en la escuela. Y tienen esa confianza. Y ustedes lo ven en todos los estudios de opinión, en todas las encuestas. La confianza que hay en el maestro y en la escuela mexicana por parte de la mayoría de los mexicanos. Lo que busca es que se eduque al país en respeto y tolerancia. Vienen 13 generaciones atrás de haber sido convertidos en esclavos. Vienen 13 generaciones atrás de negar sus nombres y de ponerse nombres extranjeros. Vienen 13 generaciones atrás de que ellos no pudieran leer en su idioma, de que a su idioma se le llamara dialecto y que a su nación se le llamara etnia. Ellos vienen de la conquista. El México moderno viene del virreinato. Ellos vienen de la colonia. Hasta el concepto histórico de esos fenómenos sociales es distinto. Y lo que ellos quieren también es salvar su cultura. Respecto a la escuela, el México moderno quiere mejor infraestructura, mejores laboratorios, instalaciones deportivas, educación en idiomas extranjeros. No consideran que un niño que habla tzeltal y además español sea bilingüe. Bilingüe es el que habla español y otro idioma de fuera de México. El México tradicional busca una escuela abierta a la comunidad. Ahora que se han venido dando a lo largo de los años los resultados de la prueba enlace, hemos tenido la curiosidad de mandar investigar a las escuelas que han ganado el primer lugar en México en enlace. Nos hemos llevado la sorpresa que muchas de ellas son escuelas rurales. Me acuerdo que hace 2 años era una escuela de Chiapas, y esa escuela ganó el primer lugar nacional porque era una escuela abierta a la comunidad. Era una escuela en donde el mejor lugar para ir una tarde, después de haber terminado la escuela, era la escuela, pero obviamente actividades de toda la comunidad.
Ellos están interesados en la escuela de padres. Es muy común que el niño muy rápidamente rebase a sus papás, sobre todo ahora con el uso de la tecnología. Entonces los papás quieren aprender lo que sus hijos están aprendiendo para mantener con ellos una conversación. Y buscan auditorios. Mientras en las escuelas modernas quieren laboratorios e instalaciones deportivas, en el México tradicional quieren auditorios para hacer reuniones, para dialogar, para presentarse y para que la comunidad tenga un recinto. Y el México marginado lo que quiere es cubrir necesidades mínimas, tan mínimas como el agua potable. Quieren que la escuela sea un centro comunitario, requieren de alimentación y quieren también talleres para el desarrollo de proyectos productivos. Entonces, si tenemos estas diferencias de prioridades, pues la participación social, que también se habla, vamos a hacer la participación social en la escuela. Pues tenemos que diferenciar qué escuela y tenemos que diferenciar qué tipo de participación social. La participación social en el México moderno quiere ser muy agresiva e involucrarse incluso en los contenidos. En el tradicional lo que busca es fundamentalmente involucrarse en infraestructura, y el México marginado tiene que tener un aliento y se tiene que fomentar la participación. Lo que estamos buscando ahí es precisamente que se rompa esa cultura de baja autoestima y que se empiece a pensar que tienen que participar, porque de otra manera no lo van a hacer. El viernes estuve en un pueblo que se llama Cimatlán, en Oaxaca. Allí estamos haciendo una orquesta sinfónica infantil. Y una niña de 16 años se me acercó y me dijo: muchas gracias por este esfuerzo de la orquesta. Fíjese que no me dejaban entrar a la orquesta mi mamá y mi abuela. Decían que las mujeres no estábamos capacitadas para aprender música. Pero yo me empeñé, y un día las invité a un ensayo. Y desde que me vieron tocar en la orquesta, ya me respetan, porque ya se dieron cuenta que soy persona. Entonces tenemos esa niña, y tenemos a un niño que conoce la mitad de los países del mundo porque ha viajado todos los veranos con sus padres, que sabe hablar 2 idiomas. Y hablamos de la educación como si fuera un solo proceso nacional. Y con respecto a los maestros, el México moderno quiere una exigencia laboral y tiene las convicciones de la empresa en cuanto a la forma de tratar, llamémoslo así, la productividad en el aula. El México tradicional lo que quiere son fundamentalmente apoyos al maestro para su gestión, y el marginado no tiene posicionamiento con respecto a ello, lo que tiene es agradecimiento porque reciben a sus hijos todos los días. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, si estamos de acuerdo en que existen estos diferentes códigos culturales en México, y si estamos de acuerdo en que tenemos que tener políticas diferenciadas, es si es posible armonizar a estos 3 Méxicos. Y aquí es donde entramos nosotros, aquí es donde entran ustedes, aquí es donde entran los maestros. Últimamente ha habido un posicionamiento muy fuerte, desde mi punto de vista muy pernicioso, en donde se ha puesto en el banquillo de los acusados a los maestros mexicanos y a su representación gremial como los causantes del rezago educativo. Y de una u otra forma se les ha venido criticando, exigiendo, y creo que de una manera muy
irresponsable, se han inventado frases, ideas políticamente correctas de por qué removiendo este escollo tendremos calidad educativa. Y esto viene precisamente de un código cultural que en este momento está entrando en la arena de la educación a la que no había entrado antes. Lo que tenemos claro es que esto va a continuar, que esa arena está abierta ya a la sociedad y que quienes la están usando y quienes están participando y entrando en ella son precisamente estos actores. ¿Cuál es, pues, la responsabilidad de los maestros y del CENTE ante ello? Porque si el problema de la pobreza, si el problema de la desigualdad fuese económico, fuese de nivel de ingresos, pues le podíamos dejar el desarrollo del país a los economistas. Pero no ese es el problema de México. El problema de México es un problema cultural, es un problema de raíces históricas, es un problema de entendernos los mexicanos y de sentarnos en una mesa que nunca nos hemos sentado. Jamás ha habido una discusión a fondo entre los anhelos de nuestra población marginada, los anhelos de nuestra población tradicional y los anhelos de la población moderna. Tampoco se ha puesto en la mesa la aportación de cada uno de ellos. Cuando fui secretario de Desarrollo Social, junté en Cocoyoc, pensando precisamente en esto, a grupos de empresarios de FONAES, de empresarios pobres pero productivos, con grandes empresarios. Uno de ellos, por poner un ejemplo, era Carlos Slim. Lo que nos llamó la atención profundamente es que en lógica económica era exactamente la misma, la lógica de Carlos Slim, que la lógica de una mujer yucateca que tenía un vivero y vendía plantas. Exactamente la misma. Y lo que le reclamaban estos productores de FONAES a los grandes empresarios mexicanos es que no tenían mercado. Es que el discurso era, vuélvete productivo y vas a salir adelante. Y decía una persona que se llamaba Hugo Sánchez, decía, yo no solo me volví productivo, convencí a mi pueblo que se vuelva productivo, y empezamos a producir chile y nadie nos los compra. Ya estaba Manuel Arango, que entonces era dueño de la Comercial Mexicana, y le decían, es que ustedes no abren el mercado. Entonces, vemos cómo el México moderno, en su lógica, pues trabaja muy bien, pero no hay canales de comunicación hacia el resto de la población. Entonces no es un problema de ingresos, y no se lo podemos dejar a los economistas, es un problema cultural. ¿Y a quién se lo podemos dejar? Un problema cultural. Todo el mundo habla del proyecto de país, tenemos que construir el proyecto de país. Pues es hora de hacerlo. Pero para construir un proyecto de país, tenemos que considerar que ese país está constituido por 3 naciones. Si no, no nos vamos a entender nunca, y si no, en vez de estar peleándonos por reformas fiscales o energéticas y todo, vemos el fondo del problema, y entonces a partir de solucionar el conflicto real, la negociación va a ser muy fácil en todos los ámbitos. Y obviamente, pues no estaría fácil. Obviamente estamos hablando de un cambio profundo, complicado, difícil, que afecta intereses, y por eso es tarea de titanes. Titán es la estrella, el satélite más grande de Júpiter. Es enorme, mucho más grande que la Tierra. Por eso se llama Titán. Entonces esta tarea a lo mejor necesita alguien más allá que el ser humano.
¿Qué perfil deben de tener quienes tomen este reto? Sin duda, tener una visión nacional. Sin duda, tener una visión de largo plazo. Sin duda, que esta visión tenga la posibilidad de sustentabilidad, o sea, algo que se maneje en el tiempo y que crezca en el tiempo. Se dice que no hay elevadores para el éxito, que siempre se tienen que tomar las escaleras. Tiene que tener esta gran visión de largo plazo y de etapas. Y sin duda tiene que estar comunicado con los tres Méxicos, comprender los tres Méxicos, abrazar los tres Méxicos. Ninguno es mejor que el otro, ninguno está lleno de malos y el otro de buenos. Por eso tenemos que comprender a los tres Méxicos. ¿Quién en México comprende a los tres Méxicos? ¿Quién puede tener esa visión nacional de largo plazo y sustentable? Pues ¿por qué no el CENTE? ¿Por qué no los maestros? ¿Por qué no aquellos mexicanos que pueden hablar con el mejor empresario, con el mejor comerciante, con el mejor maestro, con el mejor académico, con el mejor médico, con el mejor campesino, con el mejor desempleado, con el mejor nini? ¿Por qué no? ¿Y quién puede hablar con todos, si no es el maestro mexicano? Cumple con ese perfil, pero quién sabe si ustedes estén dispuestos a cambiar sus prioridades. Porque sí amerita una reflexión de fondo, sí amerita un cambio profundo, y que no sea nada más un cambio discursivo, sino un cambio absolutamente de estrategia y de táctica sobre el futuro de México, el futuro de los maestros, el futuro de la educación, el futuro del CENTE. Hay momentos de definiciones. Se dice que nadie puede irse para atrás y volver a construir un gran comienzo. Pero sí se puede parar firme y construir un gran final. ¿Cómo quiere ser recordado el CENTE en la historia de México? Dentro de 100 años, dentro de 200 años. ¿Qué actoría y qué vigencia quiere tener dentro de 100 o 200 años? Si es una estrategia de poder, pues siempre tendremos luchas de poder en donde se gana y se pierde. Pero si es una estrategia de transformación profunda de la sociedad mexicana y un nuevo modelo para enfocar el conflicto y a través de la interlocución lograr la paz social, pues yo creo que estaremos ahí dentro de 200 años. Y la visión es como aquel obrero que labraba la piedra y le preguntaban ¿qué estás haciendo? Y decía el obrero, estoy labrando una piedra. Más adelante se le dijo, ¿y tú? A otro obrero, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo una pared. Y al siguiente obrero que le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Dijo, estoy construyendo una catedral. ¿Qué queremos hacer de nuestra actividad diaria? El esfuerzo es el mismo para hacer una cosa que la otra. Nada más que alguien vive construyendo una catedral y alguien vive labrando una piedra. Y entonces eso nos llevaría a la polarización frente a la armonización, o más bien dicho, a la armonización frente a la polarización. Ese dedo flamígero que injustamente se le está lanzando al magisterio no va a llevar a ningún lado más que a la polarización, a la confrontación, a resentimientos. La armonización, al decir entiendo tu forma de pensar, entiendo tus prioridades, quiero que también veas estas otras. Y no es tan difícil como estar sentados en una mesa. Yo les quiero comentar que hace, 2 meses estábamos sentados en una mesa cuando se presentó un documento del Instituto Nacional de Investigación Educativa, muy interesante, que decía cosas objetivas muy claras.
Pero una de las cosas que decía es que el 80% de los maestros están en el nivel A o B de carrera magisterial. Y hasta ahí todo iba bien. Pero alguien de dedo flamígero dijo luego entonces